Hola amigos, hoy hablaré de qué fue el Imperio Otomano, uno de los imperios musulmanes más grande de la historia y el más multiétnico. Lamento la tardanza, pero estaba muy ocupado últimamente. ¿Qué fue el Imperio Otomano? El Imperio Otomano, o como también es conocido Imperio Turco Otomano, existió alrededor del año 1299, un estado importante que duró hasta 1922, en el territorio de lo que hoy es la República de Turquía, y su caída fue durante la Primera Guerra Mundial. Los territorios que el imperio manejaba, en su época de máximo esplendor, incluían vastos territorios en el norte de África, el sudeste de Europa y el Oriente Medio, establecido por una rama de los diversos pueblos turcos que emigraron a la península de Anatolia, que fue la región donde nació el imperio, donde ahora se encuentra el Estado moderno de Turquía. El Imperio Turco Otomano se considera la última potencia mundial del mundo islámico hasta la actualidad. La capital del Imperio Turco Otomano era la maravillosa y cosmopolita ciudad de Constantinopla, que ya había recibido el nombre de Bizancio y que actualmente se llama Estambul, capital de la actual Turquía. ¿Qué significa otomano? Su nombre es derivado de uno de sus más importantes líderes, Osman I, o Otmani, el fundador de la dinastía otomana, que gobernaría este complejo, poderoso y diverso estado a partir de varias capitales, siendo la primera Sout, después Bursa, Edirne y, finalmente la histórica Constantinopla, cuyo logro en 1453 marca el final de la Edad Media y principios moderna. Características del Imperio Otomano. Su origen se nació de la decadencia del Imperio Selyúcida. Su máximo esplendor surgió durante los siglos XVI y XVI, donde conquistaron grandes territorios. El idioma oficial del imperio era el turco. Pero en su población se hablaban otros idiomas como persa y árabe. Su moneda oficial era el akse, kurus y lira. La economía se caracterizó principalmente por la agricultura, la ganadería y la pesca. Esto le era suficiente para autoabastecerse. La religión oficial fue el Islam, pero eran tolerantes frente a otras religiones, como el catolicismo y judaísmo. En la política, tenían un gobierno monárquico y fue un estado dirigido por la dinastía osmaní. Explicaremos un poco más al detalle la economía, la religión y la política del imperio. La economía. En el poderío del Imperio Turco Otomano estaba garantizado por la prosperidad económica. Todos los años, los turcos organizaban caravanas a la Meca, desde donde transportaban especias indias, seda, piedras preciosas y perlas de Persia. Hasta 1453, el imperio fue el principal proveedor de Occidente de productos procesados y materias primas, como maderas, especias, alquitrán, frutas, seda, alfombras, vajilla de cobre y algodón. Junto con el comercio, la agricultura, la ganadería y la pesca fueron muy importantes. La política. El Estado otomano era considerado multiétnico, estaba formado por armenios, griegos, rumanos, turcos, serbios, búlgaros y árabes. El turco era la lengua oficial y el árabe era usado en ceremonias y textos religiosos. El Imperio Turco Otomano llegó a imponer un modelo de poder conjugando iglesia y Estado. Escuelas religiosas y centros de formación de sacerdotes eran comunes. El control de la vida religiosa y del poder del Estado correspondía al sultán, que llegó a imponer una especie de iglesia y Estado. La religión. La religión es un punto importante para tener comprensión de la diversidad del imperio, por ser formado por diferentes etnias. Varios grupos religiosos conviven de forma respetuosa: cristiana, católica y ortodoxa, musulmanes sunitas y chiitas, judíos entre otros. Aunque el Islam era la religión oficial, esas otras eran vivas y parte importante de la vida e identidad de cada uno de los grupos que formaban el imperio. A pesar de ser aceptadas, los practicantes de las religiones no oficiales recibían trato diferente, siendo obligados a pagar impuestos específicos y difícilmente llegaban a ocupar cargos importantes. Los practicantes de otras religiones eran obligados a pagar impuestos, de los cuales los musulmanes estaban exentos, aumentando así la recaudación del imperio. Países que conformaban el imperio. El imperio englobaba a Turquía, Siria, el Líbano, la península arábiga, Egipto, nominalmente un reino, Libia, hasta 1911, los vilayets de Mosul, Bagdad y Basora, hoy Irak, Palestina, Transjordania, Yemen. En el imperio conviven mezclados judíos, griegos, en las costas de Turquía, árabes nómadas, sirio-libaneses, kurdos, coptos, palestinos, yemenitas, italianos, en Egipto. Origen del Imperio Otomano. Fue fundado aún en la Edad Media o medieval y solo tuvo fin después de la Primera Guerra Mundial. El fundador del sultanato turco que dio lugar a que el imperio era Osman Segud,
1280-1326, también conocido como Osman I o Otman. Osman pertenecía al grupo de los selyúcidas, nómadas turcos que se convirtieron al Islam y formaron un imperio que dominó el Asia Central en los siglos II y XII. En 1299, Osman le declaró su competencia en la región de Anatolia, en donde nació el Imperio Turco Otomano, al volverse independiente del Imperio Selyúcida. A partir de ese año fundó el Sultanato Turco Otomano. El término otomano fue un homenaje a su fundador. El Imperio Turco Otomano tuvo sus inicios en la decadencia del Imperio Turco Selyúcida, que fue el imperio que gobernó Irán e Irak, hasta que el rey Mehmed II unió a los diferentes estados turcos y sobrevivió a las invasiones de los mongoles. Expansión del Imperio Turco Otomano. Los turcos asediaron Constantinopla, el imperio fue el causante de la caída de Constantinopla y con ella también cayó el Imperio Bizantino. Luego de esto esta ciudad pasó a llamarse Estambul, convirtiéndose así en la capital del imperio y formando la base del Islam, la religión del imperio. Osman o Otman I, 1258-1324, fue un jefe turco que transformó a esas tribus nómadas en una dinastía imperial. Durante los siglos XV y XVI, el imperio se convirtió en uno de los estados más fuertes del mundo, englobando buena parte del Oriente Medio, del este europeo y del norte de África. Las estrategias militares utilizadas por Otman I transformaron a las tribus en una dinastía imperial y permitieron la difusión de la religión musulmana sobre los territorios conquistados. A pesar de ello, uno de los principales factores que garantizaron la expansión territorial del Imperio Turco Otomano está en la tolerancia a las tradiciones y a la religión de los pueblos conquistados. Bajo el mando de Otman I, los otomanos iniciaron el proceso de expansión territorial en las regiones hoy ocupadas por Europa, Oriente Medio y Norte de África. Bajo el liderazgo de Ertugrul, 1190-1281, iniciaron las conquistas por Asia Menor. El ejército de Orkan I obtuvo sucesivas victorias contra los bizantinos en 1300, pero fue su hijo, Orkan, quien tuvo un papel decisivo en la expansión del imperio. Al frente del ejército, Orkan conquistó la Bursa, Nisea y Nicomedia. Los locales tenían una importancia estratégica comercial en el camino entre Oriente y Occidente. A principios del siglo XV, el imperio controlaba diversas regiones de Mesopotamia, incluyendo las cercanías del río Danubio y Éufrates. Solo en el año 1453, los otomanos subyugaron el imperio bizantino con la toma de la ciudad de Constantinopla. Después de la conquista, el nombre de la ciudad fue cambiado a Estambul. Bajo el control de Mahoma II, el Imperio Turco Otomano inauguró una nueva dinastía. En 1517, los otomanos tomaron posesión de la Meca y de Medina, consideradas ciudades sagradas por los musulmanes. La toma de Constantinopla, 1453. El imperio alcanzó su auge con la toma de Constantinopla en 1453. Como era típico de la tradición musulmana, en su fase de expansión, cada sultán que emergía al liderazgo del Imperio Turco Otomano necesitaba demostrar su autoridad, conquistando y subyugando a otros pueblos, para ampliar aún más las dimensiones territoriales. En este sentido, el principal logro realizado por el Turco Otomano fue la ciudad de Constantinopla, el centro del Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano de Oriente, el imperio más poderoso de la Edad Media. Este logro se produjo en 1453, un momento en el que Constantino XI Paleólogo descartó los bizantinos. El conquistador turco responsable de la caída de Constantinopla fue Mehmed II, que se convirtió a la ciudad en el centro de su imperio, dándole el nombre de Estambul, que sigue siendo hoy en día. El Imperio Otomano, que ya era un imperio dinástico con capital en Estambul, siguió expandiéndose por los Balcanes, Oriente Medio y el norte de África. Aunque era una dinastía, solo un papel, el del sultán, gobernante supremo, era hereditario. El resto de la élite del Imperio Otomano debía ganarse sus puestos independientemente del nacimiento. Durante el reinado de Solimán el Magnífico en el siglo XVI, cuya vida representó el período de apogeo del poder y la influencia de los otomanos, las artes prosperaron, la tecnología y la arquitectura alcanzaron nuevas metas y en general el imperio disfrutó de paz, tolerancia religiosa y estabilidad política y económica. Pero la corte imperial también dejó víctimas a su paso. Mujeres obligadas a convertirse en esclavas sexuales como concubinas. Esclavos que debían desempeñar tareas domésticas y militares. Y hermanos de sultanes, muchos de ellos asesinados o encarcelados para proteger al sultán de desafíos políticos.
En su apogeo, el Imperio Otomano fue un actor importante en la política europea y albergaba más cristianos que musulmanes. Sin embargo, en el siglo XVII empezó a perder fuerza. Hasta entonces, siempre había habido nuevos territorios por conquistar y nuevas tierras que explotar, pero cuando fracasó un segundo intento de conquistar Viena en 1683, empezó a debilitarse. La intriga política en el sultanato, el fortalecimiento de otras potencias europeas, la competencia económica debido a las nuevas rutas de comercio y el comienzo de la revolución industrial desestabilizaron un imperio antaño sin igual. Para el siglo XIX, habían puesto al imperio el mote burlón del hombre enfermo de Europa por su territorio disminuido, su recesión económica y su mayor dependencia del resto de Europa. Haría falta una guerra mundial para poner fin de una vez por todas al imperio otomano. El sultán Abdülhamid II, ya muy debilitado, flirteó brevemente con la idea de una monarquía constitucional antes de cambiar de rumbo a finales de la década de 1870. En 1908, los jóvenes turcos reformistas organizaron una revolución y restauraron la constitución. Los jóvenes turcos que ahora gobernaban el Imperio Otomano querían fortalecerlo, lo que asustó a sus vecinos de los Balcanes. Las subsiguientes guerras de los Balcanes provocaron la pérdida del 33% del territorio restante del imperio y de hasta un 20% de su población. Caída del Imperio Otomano. La Primera Guerra Mundial. El advenimiento de la Primera Guerra Mundial, que en 1914 se aceleró la desintegración del Imperio Turco Otomano, ya que la guerra provocó un colapso generalizado en Europa y Oriente Medio. Los otomanos fueron aliados de la Triple Alianza con Alemania y el Imperio Austrohúngaro durante la guerra contra los rusos, ingleses y franceses. Con es sabido, los alemanes y sus aliados fueron derrotados. Durante la Gran Guerra, el ejército otomano perdió más de 2/3 de sus soldados y murieron hasta 3 millones de civiles. Entre ellos figuraban 1,5 millones de armenios, asesinados en masacres y en marchas de la muerte durante su expulsión del territorio otomano. En 1922, los nacionalistas turcos abolieron el sultanato y acabaron con el que en su día había sido uno de los imperios más prósperos de la historia. Causas de la caída del imperio. La derrota en la Primera Guerra Mundial junto a sus aliados, que fue la Triple Alianza, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, llevó a la caída definitiva del imperio. Después de la Primera Guerra, el imperio firmó el Tratado de Sèvres, un tratado de paz en el que los aliados impusieron el desmembramiento del imperio y posterior final. Muy bien, hasta aquí el resumen de lo que fue el Imperio Otomano. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Chao.